El candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras, el abogado Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo. Bienvenido, abogado. Gracias, Jefferson. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí contigo. Te agradezco la oportunidad y el espacio. No, gracias a usted por haber venido y estar aquí compartiendo con nosotros. Siempre sabemos que ya se está viniendo el periodo político. Ya en noviembre son las elecciones y la gente está preocupada. ¿Van a haber elecciones? ¿No van a haber elecciones? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Se aprobó o no? ¿Va a ser todo digital? ¿Cuáles son las propuestas? Pero el día de hoy vamos a aclarar todas estas dudas con respecto a lo que usted quiere saber. Por eso yo quiero preguntarle al abogado, como una persona que no solo sabe de leyes, sino sabe de economía, de que es un economista. ¿Cuál ha sido la problemática principal que ha identificado en el país a nivel de economía y cómo será el versus cuando usted llegue a la silla presidencial? Bueno, el principal, hay tres problemas, ¿verdad? Uno es la falta de generación de empleo, que no hay empleos, no hay oportunidades. El segundo es el alto costo de la vida y el otro es la débil situación de la economía en sí, que es lo que causa que no haya empleos. Entonces, tiene que haber un cambio sustancial en la forma en que funciona la economía en Honduras. Hoy, esta es una economía de consumo interno. Eso quiere decir que nosotros a lo que nos dedicamos a vendernos a unos con otros los hondureños aquí localmente. Nosotros queremos transformar esa economía en una economía de exportación, que esté enfocada más hacia exportar los productos que a venderlos localmente. Para ello, hay que hacer un cambio en fases, con una primera fase que permita que Honduras el primer año, o sea, el 2022, pueda comenzar a ser una economía exportadora de productos agroindustriales. Luego, el siguiente año, el 2023, lograr una segunda fase donde Honduras comience a exportar productos de manufactura ligera. Y luego, los últimos 2 años, convertirse en un país exportador de servicios tecnológicos como codificar software y ese tipo de cosas. Eso lo estamos dejando para el último año porque hay que entrenar a la gente para que pueda hacer eso. Pero de eso se trata el objetivo que tenemos de hacer cambios. Muy bien, habla de economía internacional, habla de exportación, habla de periodos específicos de cambios económicos a nivel nacional. Pero ¿qué pasa con esa pequeña, mediana y grande empresa? Que la grande empresa es la que exporta a nivel internacional y tenemos la problemática de los MIPYMES, de los pymes. ¿Cuál es la solución para ellos que enfrentan tanta problemática a nivel económico? Bueno, de eso se trata, de que no sea tan difícil exportar, de poder apoyar a los pequeños y a los medianos para que también puedan exportar. No tiene que ser una gran empresa para exportar. Lo que pasa es que Honduras ahora no aprovecha adecuadamente los tratados de libre comercio, no aprovecha las oportunidades que tiene el país para poder exportar y también hay otras formas de apoyarlos. Un ejemplo, para los productores de café se les puede ayudar con la certificación de Fair Trade, de comercio justo. Se les puede ayudar con la certificación de Rainforest Alliance, que es un mecanismo para proteger el bosque. Y así como eso, se van obteniendo hasta 5 certificaciones, que significan más o menos unos $15 adicionales por quintal para un productor de café. Estamos hablando de unos 300 lempiras. Eso pues es una cantidad de dinero significativa por quintal adicional que recibe la persona. Entonces, cuando hablamos de exportar, no solo estamos pensando en el gran exportador, sino que también en los suplidores. Lo mismo, digamos, con la carne de res. Si Honduras puede acceder a más mercados y puede tener menos costos para poder exportar carne de res, pues obviamente eso beneficia en los precios al productor de ganado de carne. Y así sucesivamente, pues ir estableciendo mecanismos que le ayuden a todos los sectores, no solo a los grandes exportadores. Y también otro tema que nosotros estamos muy enfocados para poder generar divisas es el tema de lograr que exista en el país una verdadera vocación al turismo, que el país invierta mucho en poder atraer turistas y que cuando traigamos turistas pues podamos beneficiar desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando vienen turistas, pues por ejemplo, se benefician obviamente los que trabajan en el aeropuerto, se benefician también los que tienen hoteles, los que tienen restaurantes, pero también los meseros que trabajan en los hoteles y los restaurantes, y también pequeños emprendedores que venden productos, que tienen medios de transporte. En Roatán, por ejemplo, nosotros vemos una gran cantidad de buses y de taxis que movilizan los cruceristas hacia los puntos donde hay atractivo turístico,
y por otro lado, pues también personas que se dedican a hacer trenzas, a hacer pulseras que venden en la playa y ese tipo de cosas. Así que la exportación y el turismo son industrias que pueden beneficiar a todos los sectores, no solo a un sector de la economía. Muy bien, esas son propuestas que todos quieren escuchar. ¿Por qué? Porque eso es una cadena, como lo menciona el abogado Gianni Rosenthal. Si el agricultor está bien, el que le consume a ese agricultor también lo va a estar, y de esa manera trabajar la economía a nivel nacional, no solo la gran empresa. Ojo, ya lo he dicho, que no necesita ser una empresa monstruo para exportar, sino se trata de hacer los procesos más fáciles a nivel económico en caso de haber el cambio de gobierno y ganar la presidencia Gianni Rosenthal. ¿Qué pasa con esto de las leyes? Yo me pregunto qué pasa con las leyes con respecto a la ley electoral. ¿Qué está ocurriendo con estos cambios a la reforma? ¿Usted lo ve como algo positivo? Esto que ha venido ocurriendo, que la gente lo interpreta de distintas maneras. La gente dice, van a poner a quien quieran poner, o sea que si yo renuncio, aunque no participé, me van a poner, va a haber una reelección. O sea, ¿cómo analiza usted las reformas a la ley electoral, abogado? Bueno, en primer lugar, las reformas están tendientes a fortalecer el proceso de la elección, para que no haya tanta trampa, ¿verdad? Porque actualmente pues resulta que puede haber, hubo mucha trampa en el 2017, y entonces para evitar ese tipo de trampas, nosotros estamos proponiendo que se utilice lo que es la tableta electrónica y lo que es el lector de la huella digital electrónico, para evitar que se haga trampa, o por lo menos que les cueste más, ¿verdad? Porque los cachurecos hicieron muchísima trampa en el 2017, así ganaron las elecciones, y no queremos que vuelva a ocurrir lo mismo en esta ocasión. Muy bien, ¿qué está ocurriendo con respecto a esto de la digitalización? Vemos que el Partido Liberal ha presentado proyectos, ha presentado escritos con respecto a esto de las tabletas para que todo sea digital, las actas de manera digital, pero ciertos grupos, ciertos sectores, por ejemplo, líderes del Partido Nacional, rotundamente se oponen porque mencionan que esto es algo improvisado. Pero sin embargo, ustedes proponen un plan bastante elaborado. ¿Es improvisado esto de la digitalización, abogado? No, no lo es. Y nosotros hemos venido hablando hemos hecho una serie de gestiones para lograr que se apruebe. Uno es que nosotros hemos hablado con la Unión Europea, con la Organización de Estados Americanos y con la Organización de las Naciones Unidas, para que ellos ayuden a convencer a los cachurecos a que no insistan en impedir los cambios para darle más transparencia al proceso electoral. Lo segundo es que en el Congreso, las otras fuerzas, por ejemplo, Libre lo que dijo es que ya no iba a ir al Congreso, y Nasrallah lo que dijo es que se iba a las calles a hacer manifestaciones. El Partido Liberal asumió la responsabilidad a través de la institucionalidad, de una presión muy fuerte, acompañándose de los organismos internacionales y otros mecanismos de presión, presionó a los nacionalistas hasta que cedieron y aceptaron que se puede implementar la tableta electrónica, el acta electrónica, el lector de la huella y los otros mecanismos que van a proteger el proceso para darle más transparencia, más credibilidad y que la gente recupere la confianza en el proceso electoral. De no aprobarse la digitalización, actas digitales, lector de huella, todas estas propuestas que hacen en pro a la democracia, ¿considera usted, abogado, que no habría un proceso electoral transparente en caso de no aprobarse estas cosas? Yo creo que si nosotros vamos a tener los mismos mecanismos del 2017, obviamente que vamos a tener los mismos resultados, ¿va? Entonces, nosotros queremos que sea diferente. Queremos que en esta ocasión pues haya una forma distinta de administrar la elección, porque si usted hace las cosas de la misma forma, pues obtiene los mismos resultados. Entonces nosotros proponemos estos cambios, porque ¿qué ocurre? Lo primero que ocurre es que en las elecciones, los nacionalistas, en los lugares donde no hay presencia de otros partidos o donde hay gente que es muy pobre, entonces ellos manipulan la elección. Y entonces aparecen un montón de votos fantasmas ahí, los votos rurales que llaman ellos, y entonces resultan ellos ganando. En un municipio como Piraera, por ejemplo, ganan 8.000 a 100. Entonces eso obviamente que es trampa, ¿va? Entonces nosotros, para impedir eso y garantizar que no va a haber trampa, entonces decimos, bueno, ahora tiene que haber un lector que le lea la huella a la persona. Y entonces si efectivamente la persona está ahí votando, entonces se le va a permitir que se marque su voto.
y si no, pues no puede aparecer ese voto como marcado. Si pone y no aparece, que no vote. Sería porque esto estaría avalando un posible No, fraude. eso no es así. Lo que pasa es que, mire, ¿ve? Ok. Lo que ellos hacen al final es que ellos agarran las papeletas que quedaron en blanco. Entonces, digamos que hay 300 papeletas y llegaron otras 100 personas, sobran 200. Entonces, ellos agarran las papeletas y las marcan a favor de sus candidatos. Ok. Entonces, eso es lo que llaman el helio, la inflación de las urnas, etcétera. Entonces, ahora, eso no se puede porque tiene que haber puesto la huella el marchante. Ok. Tiene que estar la huella marcada. Al presentarse esta afluencia de votantes y que no hubo un registro de huella, totalmente esas actas quedan anuladas definitivamente y estarían pues beneficiando a la democracia para que no se repitan los problemas o malos entendidos que han venido ocurriendo en procesos electorales pasados. Ya que hablamos de leyes, abogado, yo veo que el Partido Liberal muestra una lucha incansable con respecto a la sede. Vimos que los diputados de la bancada se lo propusieron, incluso Juan Carlos Elvir, junto con Mario Segura, presentaron proyectos para que se deroguen las sedes y todo el Partido Liberal se opone. ¿Cuál es su postura, abogado? Mi postura es en contra también. Tanto el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal como la bancada del Partido Liberal se reunieron el lunes antepasado en el Consejo Central Ejecutivo. Ahí acordamos que nosotros íbamos a presentar, o que los diputados, mejor dicho, iban a presentar un decreto, y el proyecto de decreto lo preparó el diputado Villeda Bermúdez, y luego pues el resto de diputados fueron y firmaron el proyecto, y fue presentado al Congreso firmado por todos los diputados y respaldado por la Junta Directiva del Consejo Central Ejecutivo. Muy bien. Menciona a Mauricio Villeda Bermúdez. Me llama la atención porque él venía de otro movimiento, un líder fuerte del Partido Liberal, que aparentemente su postura pues era de repente no involucrarse en el partido, era lo que esperaban algunos líderes, pero vemos en los eventos, en las concentraciones, que Mauricio Villeda decidió sumarse a las filas del gran Partido Liberal y dejar cualquier diferencia atrás. ¿Cómo ha sido este proceso de integración y de unificación del Partido Liberal? Yo creo que Mauricio y otros liberales han comprendido que el partido es más importante que todos nosotros, que lo necesario es garantizar que el partido obtenga un buen resultado y que gane las próximas elecciones para el bien de Honduras. Y así como él, pues muchos otros líderes importantes como Yuri Saba, José Alfredo Saavedra, Luis Fuentes y otra gran cantidad. Ahorita venimos de estar con Ángel Ortiz, que era el candidato a alcalde de Luis aquí, y con Toño, que era el candidato de Darío aquí en San Pedro. Todos ellos comprendiendo que el partido es más grande que todos nosotros, decididos a apoyar al partido y decididos a garantizar que el partido efectivamente gane las elecciones para poder sacar los cachurecos y que se termine con la pesadilla cachureca. Muy bien, pero ¿qué pasa con estos candidatos presidenciales que andan sonsacando los liberales para aprovecharse de sus estructuras y utilizarlas a su conveniencia en el proceso electoral de noviembre? Bueno, yo creo que efectivamente hay candidatos que no tienen estructura y, como tú lo dices, andan sonsacando los liberales, tratando de llevárselos para otro partido. Y en ese sentido, pues nosotros rechazamos eso y estamos esforzándonos para que la afiliación de nuestro partido se mantenga aquí y para estrechar filas, unir más a los liberales y garantizar que nadie se vaya del partido. Muy bien, más allá de estructuras, más allá de lo que pueda suceder, conocemos bueno, la trayectoria que tiene el Partido Liberal de Honduras, creo que es incontables las luchas sociales a lo largo de la historia. Más allá de estructuras, es necesario tener un plan de nación. El plan de nación de cada candidato presidencial, pero en esta ocasión quiero conocer el plan de nación de Yanni Rosenthal. Bueno, el primer eje del plan de nación fue el que te planteé de transformar la economía en una economía de exportación. Lo segundo es respetar la institucionalidad, en el sentido de que tengamos nosotros una corte que funcione, unos juzgados que funcionen, que sean creíbles, que la gente pueda confiar en que los juzgados son transparentes, una fiscalía que sea efectiva, una policía que sea efectiva para poder reducir la criminalidad, para poder dar seguridad jurídica, para que también los empresarios se puedan sentir confiados de que aquí existen jueces independientes y honestos
y que todos ellos van a trabajar en pos de nuestro Honduras y no de sus intereses particulares. Y luego también la independencia de poderes es parte de esa institucionalidad, que el Poder Ejecutivo deje de estar teniendo tanta injerencia en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial y que permita que exista la verdadera independencia de poderes. Otro de los ejes es la simplificación administrativa, porque ahorita hay demasiado trámite y esa tramitología está matando a nuestro país. Y lo otro es que también los permisos se puedan simplificar, se puedan municipalizar además. Por ejemplo, creemos que los permisos de transporte, de taxis, de autobuses, deberían de otorgarse en las municipalidades y no en el gobierno central. Y ahorita pues lo hace el gobierno central. Lo mismo con permisos de medio ambiente, queremos que estén más municipalidades certificadas para poder extender permisos y otra serie de permisos y trámites que queremos que se hagan en las cabeceras municipales o en todas las municipalidades y no solamente en Tegucigalpa. Muy bien, ya que hablamos de las posturas, ya que hablamos de este plan de nación, todo plan de nación incluye la salud pública. ¿Cuál es la postura del Partido Liberal y de usted como líder del partido, el presidente del Partido Liberal, con respecto a la politización del proceso de vacuna de los hondureños? Ya que están diciendo que si no pertenece a tal grupo social o de color político, no se están vacunando y empiezan como quieran. ¿Cuál es la postura del partido con respecto a la politización de las vacunas? Bueno, pues ahí con dos temas, ¿verdad? El primero es la educación y el otro es la salud. Son dos temas que hace mucho tiempo que no funcionan en Honduras, que la gente se queja de estos temas y que hay que resolver. Porque para ayudarle a la gente a que tenga más recursos, no solo se requiere tener empleos dignos y bien pagados, oportunidades para todos, sino que también tenga un costo de la vida menor. Eso quiere decir que ahorita, por ejemplo, ocurre que todos los hondureños aspiran a poder tener a sus hijos en un colegio privado porque consideran que los colegios públicos no sirven, o por seguridad. Entonces nosotros queremos asegurarnos, garantizarles que vamos a tener colegios y escuelas que sean tan buenos como los colegios privados. Y además que en el tema de seguridad, pues nosotros nos sentamos que le podemos dar un lugar seguro a los niños para ir a estudiar. Y en el tema de salud, igual, ¿verdad? Ahora pues resulta que son tan malos los hospitales y ha sido saqueado tanto el Seguro Social que toda la gente aspira a poder ir a un hospital privado. Claro, la mayor parte de los hondureños no puede, pero eso es a lo que aspiran, porque están conscientes que no sirven los hospitales públicos, no tienen medicinas y el Seguro Social fue saqueado. Entonces nosotros consideramos que tiene que haber un cambio sustancial en la forma en que operamos los hospitales, que la calidad del servicio del hospital sea tan bueno como el de un hospital privado para que la gente no tenga que recurrir al hospital privado y entonces no tenga costos médicos y tampoco tenga costos educativos. Eso va a ayudar a bajar el costo de la vida. Igual que con el tema de la ENE, ¿verdad? Que está exageradamente cara la energía. Cada mes que los hondureños reciben su factura de energía son electrocutados por la EH y por la ENE. Entonces nosotros ahorita estamos enfocados a diseñar un plan de gobierno que atienda a estos ejes que reducen los costos. Y en el tema de salud también, pues hay que señalar que el Partido Nacional ha administrado la pandemia de una forma pésima. El trabajo que ha hecho ha sido malísimo y como consecuencia pues hay una gran cantidad de personas hoy enfermas y muriéndose del COVID. Y adicionalmente pues la falta de capacidad para poder vacunar, la lentitud con que han vacunado a nuestra población ha ocasionado también que muchas personas mueran y se enfermen innecesariamente. Muy bien. Algo que me llama la atención y quiero hacer énfasis en esto es porque el abogado y candidato presidencial Yanni Rosenthal menciona empleos dignos y bien pagados. Menciona la educación. ¿Cómo vamos a tener empleos dignos y bien pagados? Pues con educación. Mencionaba que muchos sectores, bueno, muchas personas de la población dicen que la educación pública pues no sirve y sus motivos hay. Sus motivos sabrán por qué piensan esto. Y si no hay educación, no pueden haber empleos dignos y bien pagados. Pero el abogado Yanni Rosenthal, un empresario a nivel nacional, él sabe generar empleos. ¿Cómo planea hacer esto para que pueda tener el país empleos dignos y bien pagados? Sí, yo he generado empleos en el sector privado y en el sector público. He logrado en el sector privado generar gran cantidad de empleos y en el sector público pues mucho más. Cuando fui ministro de la Presidencia se generaron 250,000 empleos al año. Esos 2 años que yo dirigí el Gabinete Económico
fueron los 2 años que la economía de Honduras más creció, más prosperó, y eso permitió la generación de empleos. Entonces, en todo este siglo XXI, esos 2 años fueron los 2 años que Honduras más creció. Entonces, ahora lo que tenemos que lograr es que tengamos una economía dinámica, no una economía como la que tuvimos el año pasado, por ejemplo, que se contrajo 10%, y eso causó un terrible sufrimiento a los hondureños. Por eso yo le digo a los hondureños que ellos viven como en una pesadilla cachureca, porque el Partido Nacional ha causado tanto daño que es como una pesadilla vivir en este país. Entonces, ese es un tema que considero que es lo que yo más conozco, la generación de empleo. Ese es un tema que sí me siento seguro que sé cómo resolverlo y lo puedo resolver. Muy bien, excelente. Algo que dice el abogado es que la gente considera una pesadilla vivir en este país. Yo estaba viendo el partido, creo que usted lo estaba viendo, el partido de Honduras contra Panamá. Ajá. Honduras vendió 22.460 boletos en Houston. En Houston... ¿Honduras no lo vendió? No, la CONCACAF hizo esa taquilla a puro hondureño. Por eso es que usted dice que Honduras lo vendió. Bueno, de hondureños apoyando la selección, y esto pues en parte alegra pero en parte entristece, porque está hablando, eso habla que los hondureños buscan salir del país. Si usted ve los partidos de Costa Rica, Panamá, es una afluencia bastante mínima de aficionados en los estadios, de repente porque hay poca migración, y esto pues creo que deja mucho que analizar con respecto al estilo de vida de muchos hondureños en el país. Con respecto al sector transporte, abogado Yani, muchos sectores del transporte se vieron afectados hace un tiempo atrás por las autoridades, de repente por las extrafalarias multas. Mencionaban los dirigentes del transporte que si un taxista se paraba en una glorieta a desayunar, a comprar unos pastelitos, por decirlo así, de repente llegaban y le decían, ahí no te puedes parquear, son 7.000, 6.000 empiras. ¿Va a recibir estos mismos golpes el sector transporte en caso que usted llegue a la presidencia? No, nosotros estamos en contra de eso, en contra del abuso de las grúas también. Consideramos que es una barbaridad lo que se hace con las grúas en esta ciudad de San Pedro Sula, por ejemplo. Es una como extorsión que le hacen a todos los dueños de vehículos y un maltrato terrible. Muy bien. Con todo esto que estamos hablando, hay bastantes propuestas, hay bastantes planes, bastantes proyectos. ¿Qué pasa con la seguridad, abogado? ¿Qué propuestas tiene con respecto a la seguridad nacional y la defensa del país? Bueno, son dos cosas diferentes, ¿verdad? La seguridad nacional y defensa del país se refiere a lo que corresponde a las Fuerzas Armadas, proteger nuestro territorio, proteger nuestra soberanía. Y la seguridad personal o seguridad ciudadana que llamamos es lograr que exista en los barrios un combate verdadero a la delincuencia y eliminar a los delincuentes. En cuanto a las Fuerzas Armadas, yo creo que les han asignado una serie de misiones adicionales a la que le corresponde, porque la misión principal de las Fuerzas Armadas es proteger la soberanía. Pero ahora los tienen también pues ejerciendo labores policiales, labores de agricultura y labores de construcción y una serie de misiones que en realidad no le corresponden a las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que están abusando de las Fuerzas Armadas porque es una institución que funciona muy bien, ¿verdad? Que por la disciplina que tienen sus miembros, entonces los trabajos que ellos ejecutan salen bien y por eso a los presidentes les gusta ponerlos a hacer otras cosas. Pero eso está bien a corto plazo mientras se crea una institucionalidad. A largo plazo no es correcto. Y en cuanto a la seguridad personal, lo mismo, yo creo que ya es hora de que todos los soldados que andan en la calle se vayan sustituyendo por policías. No significa que se va a reducir el número de policías, debe haber un número más grande de policías más bien que el que tenemos ahorita. Y por otro lado, pues también tenemos que tener nosotros una garantía de que tengamos una policía depurada, que no sea una policía corrupta ni mordelona. Muy bien. Dice el abogado con esto del abuso que de repente ha mostrado las autoridades policiales o militares en ciertos aspectos. ¿Qué pasa con el sector? Hablemos de Chamelecón, por ser específicos. No es que no queramos hablar de los demás sectores, pero este en específico, porque hace pues unas semanas que salieron a protestar por la construcción de esos bordos, que actualmente creo que no han construido nada hasta ahorita, y fueron gaseados. Si usted fuera presidente y logra ser presidente del país, ¿van a reprimir a esas personas que salgan a protestar? No, al contrario, recuerde usted que el Partido Liberal es el Partido de las Libertades Públicas.
Y la ideología del Partido Liberal está centrada alrededor de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de los derechos humanos y asimismo pues también del derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, a los libres mercados. Todos estos son derechos que el Partido Liberal defiende. Y sobre todo la libertad de expresión, que es la libertad de poder salir a las calles y manifestarse públicamente sin miedo que le van a dar con un tolete o que le van a tirar una lata de gas. Muy bien. Ya que estamos hablando de construcción pública, de obras, ¿qué pasa con el medio ambiente? El medio ambiente se ha visto golpeado en ciertos aspectos. En ciertos aspectos el medio ambiente, la tala de árboles o las construcciones en lugares ilegales, ¿usted va a proteger el medio ambiente? Sí, creo mucho en el medio ambiente y considero que es necesario protegerlo. Considero que el país tiene una cantidad de leyes exageradas para proteger los bosques y proteger el medio ambiente. Sin embargo, pues los funcionarios que hay ahí ahorita los sobornan fácilmente y permiten que se extraiga más madera de lo que corresponde a un plan de manejo, permiten que se extraiga madera de zonas que son parques nacionales y todo esto pues lo vamos a combatir para proteger el ambiente. También pues el tema de contaminación mediante la emisión de gases de invernadero hay que evitarla y hay que ayudar a que el país pueda tener más seguridad ambiental. ¿Será Honduras un puente importante para el turismo? Sí, ese es uno de los ejes principales de nuestro plan de gobierno, como le dije al principio. O sea, parte de la conversión de Honduras en una economía de exportación es también obtener divisas a través del turismo. Y para ello pues hay que fortalecer mucho las zonas del país que tengan un, ¿cómo se dice?, un atractivo turístico. Okay. Porque es que ahorita han ido a hacer por ejemplo, fueron a hacer una pista ahí en Gracias y nadie viaja a esa pista. Entonces, yo creo que esa fue una mala inversión, ¿verdad? Hicieron otra pista a Copán, donde sí hay un atractivo turístico, pero por alguna razón tampoco no hay ningún vuelo ahí. Entonces también despilfarraron el dinero en eso. Entonces considero que tiene que haber una forma en que nosotros podamos enfocar los recursos, concentrar los recursos en los lugares que tienen un verdadero atractivo turístico, donde los turistas quieren ir. Ahí es donde hay que construir la infraestructura y son zonas específicas de nuestro país. Muy bien. Mencionaba usted hace unos minutos atrás, y algo que me quedó aquí en la mente y no quiero que se me vaya a olvidar y no preguntárselo. Mencionaba cuando en el gobierno liberal del expresidente Manuel Zelaya Rosales, usted fue ministro de la presidencia, y mencionaba que se hicieron varias cosas que el pueblo no puede olvidar. ¿Planea repetir ciertas cosas que se hizo en el gobierno del expresidente Zelaya? Unas cosas sí, otras no, ¿verdad? Yo creo que sería un gobierno más ordenado, más disciplinado. Pero también pues recordemos que fue en ese gobierno donde se inició el apoyo al pueblo con lo que hoy llaman el bono solidario, lo que era el bono agrícola y las bolsas solidarias, todo eso inició en ese gobierno y nosotros vamos a fortalecer esos aportes. Muy bien, abogado, algo que el pueblo se pregunta y dicen, Yanni Rosenthal regresa al país y logra unificar el Partido Liberal en un lapso de 2, 3 meses, 4 meses, algo histórico. Vemos cuando un partido estructura todo un movimiento, podrían tardar hasta un año completo, pero llega y a los 3, 4 meses por mucho se establece el movimiento llanista. Pero muchos sectores de la población recriminan y dicen, no, yo no creo todavía porque me late, así lo dicen, que Yanni Rosenthal busca la presidencia de repente para recuperar bienes. ¿Qué respuesta puede darle a esos sectores que atacan o que creen de esa forma sus propuestas? Yo por supuesto que quiero que me devuelvan mis bienes, pero eso no le corresponde a la presidencia, le corresponde a los juzgados. Quiero que me devuelvan mis bienes porque me los robaron, ¿verdad? Y yo quiero decirle algo, a mí el Partido Nacional me persiguió, me encerró, me desterró, a mi padre lo enterró y me hicieron pasar frío, pasar hambre, comer tierra, pasar soledad, me mantuvieron separado de mi familia 5 años y sin embargo yo nunca les agaché la cabeza, yo regresé a Honduras con la frente en alto, decidí conformar un movimiento político, gané las elecciones, soy el candidato del Partido Liberal y ahora voy a ser el próximo presidente de la República. Si fue posible que yo, como tú dices, en 3 meses lograra darle efervescencia al partido, fortalecer el partido y lograr ponerme al frente del partido, pues también es posible que el Partido Liberal
de aquí a noviembre gane las elecciones. Y eso es lo que vamos a hacer y por eso te digo que yo voy a ser el próximo presidente. Bien, sabemos que siempre hay dificultades en todo movimiento, en todos los sectores. ¿Qué fue lo más difícil a la hora de establecer el movimiento llanista, abogado? ¿Qué fue eso que más se dificultó? Porque si bien fue en un lapso de 3 a 4 meses, pero ¿qué fue eso que se dificultó? Yo creo que no fue nada difícil. Para mí fue muy satisfactorio saber que ya había mucha gente esperándome lista para apoyarnos cuando regresé. Y cuando yo vine, pues en el aeropuerto habían miles de dirigentes de diferentes departamentos del país esperándonos. Y esos dirigentes procedieron a organizarse casi que ellos solos, ¿verdad? Y todos ellos me vinieron a decir, mira, queremos que te lances, ya te tenemos armados los departamentos y por favor metete. Y me lo insistieron. Yo no quería, al principio yo no quería, pero después lo acepté y fue un reto que fue bastante fácil de enfrentar. Lo que sí le dediqué mucho tiempo es a la estructura en las mesas, a tener una presencia en todas y cada una de las mesas a nivel nacional, que es algo que también lo estamos haciendo ya para las elecciones generales. Hubo insistencia de esa gente que lo quiere, de las bases, para que se lanzara y tuvo efecto en usted para que decidiera aceptar la candidatura. Sí, claro que sí. Hubo mucha presión y yo los escuchaba y titubeaba porque también pues tenía 5 años de no ver a mi familia, ¿verdad? Pero ya después platicando con mi esposa y mis hijas, pues decidimos que me iban a apoyar ellas también. Ok, entonces ya hemos conocido a profundidad las cosas, los proyectos, las propuestas que tiene el abogado Yanni Rosenthal para con Honduras. Una pregunta más antes de que nos vayamos al final de esta entrevista, abogado Yanni, y es que la gente dice, no, pero es que él es sanpedrano, él es del departamento de Cortés, él se va a olvidar de los demás sectores del país. ¿Es eso verdad, abogado? Así como ellos se han olvidado de Cortés, ¿verdad? Por eso es que creen que yo voy a hacer eso. Porque el Partido Nacional se ha olvidado completamente del departamento de Cortés y de todos los otros 17 departamentos y solo invierten en Tegucigalpa, ¿verdad? En el resto del país no invierten nada. Y efectivamente, por cada 3.000 millones que invierten en Tegucigalpa, invierten 1.000 millones en el departamento de Cortés. Entonces, ¿qué tiene de malo que yo quiera llevar también la inversión en el departamento de Cortés al mismo nivel que se hace en Francisco Morazán o en Tegucigalpa? Ellos van a seguir recibiendo la misma cantidad de inversión que hay ahora, pero aquí nosotros también queremos que el Valle de Zulia y el departamento de Cortés reciban esos 3.000 millones y también que reciban los 3.000 millones de ayudas de bono tecnológico, bono agrícola y todas esas cosas para llegar a 6.000 millones como dan en Tegucigalpa de inversión pública cada año. No tiene nada de malo que yo quiera que el Valle de Zulia prospere. Estoy decidido a hacer las represas de Jicatuyo, Los Llanitos y el Tablón, a dragar el río Chamelecón, a hacerle buenos bordos, a dragar el río Ulúa y hacerle buenos bordos, y a dragar y reparar también los canales Chambers, Maya y Xotepe. Esas son cosas que las voy a hacer porque yo vivo aquí. Nunca ha habido un presidente de Cortés, nunca ha habido un presidente de San Pedro Sula. Es más, nunca había habido un partido grande que tuviera un candidato de aquí del departamento de Cortés y San Pedro Sula. Es la primera vez. Y claro, todos los otros, mire, ha habido presidentes de Lloro, de Colón, de Olancho, de Gracias han habido 3, de Intibucá, de Comayagua, de La Paja han habido 3 también, de Francisco Morazán, del sur, de Occidente, de todos lados, menos de Cortés. Es el único departamento que no ha tenido, bueno, y Roatán y gracias a Dios, ¿verdad? Islas de la Bella y gracias a Dios, pero este es un departamento grande que representa la 5ª parte de la población del país, que representa también más de la mitad de la producción industrial del país y sin embargo no recibe nada del gobierno. Entonces el gobierno tiene que invertir aquí, tiene que hacer infraestructura, tiene que mejorar las carreteras, hacer más carreteras y ampliar lo que tenemos ya, lo poco que nos han dado el Valle de Zulia. Muy bien, muchísimas gracias, abogado Yanni Rosenthal, por estar con nosotros en esta hora del programa Contacto Informativo Nacional, Noticiero CIN. Yo pues muy agradecido y muy complacido con esa entrevista, conocer sus propuestas, conocer los planes que tiene para la nación, y ya que los ha dicho en este programa, a mí me gustaría que pueda enviarle un mensaje a la población hondureña, un mensaje de despedida del programa y un anticipo de lo que hará en caso de llegar a la presidencia de la República de Honduras. Bueno, pues primero que todo te agradezco mucho el espacio y la oportunidad, gracias por invitarme. En segundo lugar, pues yo tengo un compromiso con el pueblo de Honduras, un compromiso de lograr que salga adelante, de liberarlo de la pesadilla cachureca en que lo tiene sumido el Partido Nacional. Vamos a luchar por eso para lograr que el país tenga un cambio fundamental, para que se puedan generar empleos dignos y bien pagados y podamos nosotros también tener nuevas oportunidades para todos.
Muchas gracias, Jefferson, por la oportunidad y el espacio. Muchas gracias, abogado, por haber estado con nosotros. Y no se pierda este programa y muchos más, de lunes a viernes, Contacto Informativo Nacional, de 3 a 4 de la tarde. Hemos llegado al final de esta entrevista con Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo, el presidente del Partido Liberal y candidato a la presidencia de la República de Honduras. Yo les mando a todos un fuerte, un caluroso abrazo y les deseo que estén muy bien. Hasta la próxima.